Durante siglos, Roma fue invencible. Sus legiones cruzaron continentes, conquistaron imperios y aplastaron enemigos. Roma no conquistó el mundo por diplomacia. Lo hizo a golpe de espada, de escudo y de disciplina. El ejército romano no fue solo un grupo de soldados. Fue una máquina de guerra perfectamente diseñada, entrenada para avanzar sin detenerse hasta construir un imperio. Hoy vamos a descubrir cómo funcionaba la fuerza militar más poderosa de la antigüedad. En sus inicios, Roma era una pequeña ciudad, luchando por sobrevivir. El primer ejército romano seguía el modelo griego, el de los hoplitas, soldados de infantería pesada, alineados hombro con hombro, formando un muro de escudos y lanzas. Pero ese sistema tenía un problema. Funcionaba bien en terreno llano, pero mal en los terrenos irregulares de Italia. Pero Roma evolucionó. Adoptaron una formación más flexible, el sistema de manípulos. Cada unidad luchaba de forma más autónoma, adaptándose al terreno. Era el inicio de lo que luego se convertiría en el corazón de las legiones. Con el tiempo, Roma perfeccionó su maquinaria militar. Las legiones reemplazaron a los manípulos. La formación pasó a organizarse en cohortes, unidades de unos 500 hombres que podían moverse, atacar y replegarse con una disciplina férrea. Cada legión completa podía tener entre 4.000 y 6.000 soldados. A diferencia de otros ejércitos, el romano entrenaba incluso en tiempos de paz. Marchaban durante horas, construían fortificaciones cada noche y practicaban maniobras hasta la extenuación. El legionario no solo era un soldado, era un profesional del combate. El entrenamiento comenzaba desde el primer día. Los reclutas eran seleccionados por su fortaleza física. No bastaba con ser fuerte, había que ser resistente. Practicaban marchas de hasta 30 kilómetros diarias, cargados con hasta 40 kilos de equipo. Entrenaban con armas de madera más pesadas que las reales. Si dominabas la espada de madera, la de hierro te parecía ligera. Cada maniobra era repetida hasta la perfección. Formaciones de combate, rotación de filas, relevos constantes. No existía margen de error. En el campo de batalla, un fallo costaba vidas. Y ese nivel de entrenamiento fue lo que permitió que Roma creara comandantes legendarios como Julio César, que no solo fue un genio político. Cuando comandó sus legiones en la Galia, sometió a más de 300 tribus y derrotó a ejércitos mucho más numerosos. Gracias a la disciplina de sus tropas, conquistó territorios que nadie antes había logrado dominar. Sin ese entrenamiento, esas victorias simplemente no hubieran sido posibles. El ejército romano funcionaba bajo un principio inquebrantable: disciplina absoluta. Las órdenes se cumplían sin discusión. La desobediencia podía significar la muerte. Uno de los castigos más temidos era la decimatio. Si una unidad fallaba gravemente, se seleccionaba al azar al 10% de sus miembros y eran ejecutados por sus propios compañeros. Este castigo mantenía el miedo constante al fracaso. Pero también existían recompensas. El botín de guerra se repartía. Los veteranos recibían tierras y privilegios. La lealtad al estandarte era casi religiosa, y algunos comandantes llevaban esa disciplina al extremo. Escipión el Africano, por ejemplo, cuando luchó contra Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, reorganizó completamente las tropas romanas, recuperando la moral tras años de derrotas. Gracias a su férrea disciplina, Roma ganó la decisiva batalla de Zama, acabando con el mayor rival que Roma tuvo jamás, el ejército cartaginés de Aníbal. Cada legionario portaba su equipo estándar, el gladius, una espada corta diseñada para el combate cuerpo a cuerpo; el pilum, una lanza arrojadiza que se deformaba al impactar, impidiendo que el enemigo la reutilizara; el scutum, un enorme escudo curvado de casi 1 metro de alto; la lorica segmentata, armadura de placas metálicas flexible y resistente. Todo pensado para proteger al soldado y permitirle mantenerse en formación. No importaba si el enemigo era un bárbaro germano, un guerrero celta o un lancero parta. El legionario estaba preparado para todos. Fue este equipo, junto con la disciplina,
lo que permitió a Roma conquistar territorios lejanos y hostiles. Cuando el emperador Trajano llevó las legiones al Danubio durante las guerras dacias, sus soldados lucharon en montañas, bosques y fortalezas de madera. Gracias a su equipo estandarizado y adaptable, las legiones rompieron las defensas de los dacios y expandieron el imperio a su máxima extensión territorial. La gran fuerza del ejército romano no era individual, era colectiva. Las formaciones más famosas incluían la testudo, o formación de tortuga, escudos al frente, arriba y a los lados, prácticamente impenetrable frente a flechas, la rotación continua de líneas. Cuando la primera fila se cansaba, se replegaba y otra la reemplazaba. Cada soldado sabía su lugar exacto, no había espacio para el caos, y estas formaciones fueron puestas a prueba en batallas que marcaron la historia. En Alesia, Julio César rodeó a Vercingetorix con un doble muro, uno interno para sitiar la ciudad y otro externo para resistir los refuerzos galos. Mientras miles de guerreros atacaban desde dentro y desde fuera, las legiones romanas, perfectamente formadas, resistieron ataques simultáneos en ambos frentes. Fue una obra maestra de coordinación táctica. A lo largo de los siglos, Roma enfrentó desafíos extremos, pero una de las peores humillaciones fue la emboscada de Teutoburgo, en Germania. 3 legiones completas fueron aniquiladas por las tribus germánicas lideradas por Arminio. Pero Roma no se detuvo. Años después, bajo el mando de Germánico, las legiones regresaron a Germania, recuperaron estandartes perdidos y vengaron aquella masacre. Estas batallas no solo fueron combates, fueron lecciones de adaptación, de resistencia y de cómo el ejército romano, incluso golpeado, se reorganizaba y seguía avanzando. La victoria romana no dependía solo de las espadas. Cada legión era acompañada por ingenieros, carpinteros, herreros y médicos. Construían campamentos fortificados cada noche. Llevaban consigo suministros, animales de carga, armamento de reserva. Las calzadas romanas, rectas y firmes, permitían desplazar ejércitos enteros a gran velocidad. Julio César, durante la Guerra de las Galias, llegó incluso a construir un puente completo sobre el río Rin en solo 10 días, para cruzar hacia territorio germano. Ese puente no solo fue una hazaña de ingeniería, fue un mensaje. Ningún lugar estaba fuera del alcance de Roma. Con los siglos, Roma empezó a cambiar. El reclutamiento de ciudadanos dio paso a la contratación de auxiliares, tropas extranjeras al servicio de Roma. Germanos, galos, sirios, todos luchaban bajo las águilas romanas. La disciplina fue decayendo lentamente. Las tropas eran cada vez más mixtas, menos entrenadas, más dependientes de generales carismáticos. Pero incluso en su declive, surgieron líderes brillantes. Uno de ellos fue Belisario, que durante el Imperio Bizantino, con un ejército mucho más pequeño, recuperó territorios en África y en Italia, enfrentándose a visigodos, vándalos y ostrogodos. Su genio militar fue considerado por algunos historiadores como el último gran general romano. Finalmente, el imperio cayó, pero el modelo militar romano dejó una huella eterna. Durante siglos, Europa copiaría su disciplina, su estructura de mando y sus tácticas de combate. La legión romana no fue solo un ejército, fue el motor de un imperio que gobernó medio mundo durante casi 5 siglos, y su eco aún resuena hoy. El ejército romano fue mucho más que soldados alineados. Fue un sistema calculado hasta el último detalle, una maquinaria perfecta de conquista, control y supervivencia. Por eso Roma conquistó el mundo. Y si quieres seguir explorando estas historias de poder, batallas y civilizaciones, dale like y suscríbete, porque aún quedan muchos códigos por descifrar.